Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Felipe, embajador y anfitrión de Airbnb. Miren, y hoy vamos a ver un aspecto fundamental de la plataforma, que es cómo conseguir evaluaciones excelentes, o sea, buenas valoraciones por parte de los huéspedes. Miren, una cosa es cierta, los anfitriones que consiguen mejores evaluaciones se centran en 5 aspectos fundamentales. Uno, la limpieza. Dos, los servicios básicos. Tres, una descripción rigurosa del alojamiento y sus servicios. Cuatro, una llegada sin contratiempos, es decir, un proceso de check-in ágil. Y cinco, buena comunicación. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Miren, el tema de la limpieza. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí llegar a un alojamiento, sea un Airbnb, un hotel, un alojamiento rural, y encontrar el espacio, no ya digo sucio, sino descuidado o desordenado, a mí ya me produce malas sensaciones y la experiencia empieza a ser desagradable. Por lo tanto, en Airbnb debemos ser súper cuidadosos con el tema de la limpieza. Un huésped espera que el alojamiento esté tan limpio y ordenado como aparecen en la fotografía. Por lo tanto, ya les digo, escrupulosos al máximo con el tema de la limpieza, ser muy cuidadosos. Incluso en estos tiempos de coronavirus, Airbnb ha establecido un protocolo de limpieza avanzado que todos los huéspedes debemos leer, aceptar y llevar a cabo para tener una limpieza, digamos que excelente, ¿vale? Algunos consejos fundamentales para dejar el alojamiento en perfecto estado a la hora de que lleguen los huéspedes pueden ser dejar tiempo suficiente entre un huésped y otro huésped, es decir, bloquear un día entre la salida de un huésped y la llegada de otro. Ustedes saben que en los hoteles tradicionalmente los huéspedes salen a las 12 y entran otros huéspedes a las 3. Entonces hay esas 3 horitas para la limpieza. Evidentemente los hoteles se dedican a eso, son profesionales. Nosotros normalmente los anfitriones tenemos otras ocupaciones. Entonces probablemente no tengamos ese tiempo tan limitado para limpiar, no tengamos esa flexibilidad de tiempo tan limitada para limpiar. Por lo tanto, bloquear una noche entre la salida de un huésped y la llegada de otro puede ser una gran idea, porque vamos a tener esas 24 horas, un poquito más de 24 horas, para dejar el alojamiento en perfecto estado y que el huésped cuando llegue lo encuentre perfecto. ¿De acuerdo? Otro de los aspectos, otro de los consejos es cobrar por el servicio de limpieza y por los productos empleados, porque es una manera de ponerlo en valor, ¿vale? Cobrar por el servicio de limpieza, lo que nos cuesta a nosotros o lo que nosotros interpretemos que nos cuesta limpiar el alojamiento y evidentemente por los productos que empleemos limpiando el alojamiento. Tampoco nos podemos ir arriba, no pretendamos ganar dinero con este servicio. Es un servicio que tenemos que prestar, nos cuesta un dinero y el cliente no los puede sufragar. Pero ya les digo, si tenemos un alojamiento quizás de una habitación, no podemos pedir 100 euros para esa limpieza, porque bueno, es desproporcionado. Y quizás un solo pelo ya sea suficiente, que encuentre el cliente ya sea suficiente para que nos ponga una mala valoración. Por lo tanto, seamos ecuánimes, seamos honestos también en el precio de la limpieza, ¿de acuerdo? Y otro consejo es dejar productos de limpieza y utensilios de limpieza también a disposición de los clientes, porque aunque yo sé que nadie viene de vacaciones a limpiar, evidentemente si la gente se queda una semana de motu propio, una semana, o quien dice una semana, dice 15 días de motu propio, pasa una escoba, porque bueno, la gente es un poquito aseada y le gusta estar en lugares aseados, ¿de acuerdo? Pues esto sería el primer aspecto fundamental para tener valoraciones excelentes, el tema de la limpieza. Yo creo que es el fundamental, la limpieza, pero vamos a ver otros. Los servicios básicos. Miren, los servicios básicos, aquí en España, cada comunidad autónoma, cada provincia, incluso cada municipio tiene normativa relacionada con el alquiler vacacional. Yo les puedo hablar de la normativa aquí en Canarias que ya establece esos servicios básicos, esos mínimos que tiene que tener todo alojamiento para poder funcionar como alojamiento vacacional. No obstante, Airbnb nos los recuerda y nos comenta o nos dice que los servicios básicos que sí o sí debe tener cada alojamiento son toallas, sábanas, almohadas,
toallas al menos una por huésped, sábanas, almohadas también al menos una por huésped, jabón, papel higiénico, papel de cocina. Eso como mínimo. Si las estancias son superiores a la semana, esto habrá que doblarlo, por lo menos el tema de las toallas y almohadas. Y si son superiores, pues habrá que como mínimo informar al huésped si puede utilizar la lavadora de alojamiento o si hay un servicio de lavandería externo que pueda utilizar. ¿De acuerdo? Aparte de estos servicios básicos que debemos tener en el alojamiento, cada alojamiento, cada uno de los alojamientos de ustedes o los que pretendan poner en la plataforma tiene unas características y los huéspedes que van a esos alojamientos probablemente vayan a algo. Pongo el ejemplo de un apartamento en una zona turística, una zona de playa. En esos apartamentos quizás como básicos, que ya no son tan básicos, pero bueno, son complementos, habrá que dejar unas toallas de playa, unas sombrillas de playa, quizás un protector solar. Pongamos de ejemplo un alojamiento de montaña donde sabemos que los huéspedes salen a hacer senderismo, a hacer trekking. Quizás sería buena idea dejar unos palos de trekking o sea, un alojamiento donde, no sé, donde llueve. Sabemos que llueve mucho, pues quizás un paraguas sea uno de esos básicos. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes piense en su alojamiento, en su cliente potencial y piense en esos básicos que podíamos dejarle a los clientes. ¿De acuerdo? Eso también sería un aspecto fundamental para tener buenas valoraciones, puesto que los clientes al final valoran bien que tengan esos complementos, esos servicios. ¿De acuerdo? Más cosas. Importantísimo. Descripción rigurosa del alojamiento. Cuando estemos haciendo nuestro anuncio en Airbnb debemos ser honestos con la realidad de nuestro alojamiento, ¿vale? Y tenemos que describir lo bueno de nuestro alojamiento, evidentemente, las cosas buenas que tiene, pero también las cosas que creemos nosotros menos buenas, ¿vale? Y pongo ejemplos. Miren, yo tengo un alojamiento en el norte de la isla de Tenerife, en un municipio que se llama La Matanza de Acentejo, donde el transporte público, o por lo menos en la zona donde tengo el alojamiento, el transporte público es deficiente, pasa con muy poca frecuencia, bueno, y la verdad que no es nada cómodo venir en autobús, en guagua. Entonces yo pongo eso en mi anuncio. Oye, aquí en este alojamiento el servicio de transporte es deficiente, por lo tanto es más que recomendable venir en coche de alquiler. Evidentemente yo me estaré quitando a gente que no le apetezca venir en coche o no le apetezca alquilar un coche o no tenga carnet. Esa gente nunca va a venir a mi alojamiento, pero hay mucha gente que le parecerá que bueno, mi alojamiento está en un sitio aislado, a lo mejor le apetece ese tipo de alojamiento y tendré mi público, ¿vale? Por lo tanto, honestidad a la hora de la descripción de nuestros alojamientos, porque hay tantos tipos de viajeros como espacios, ¿de acuerdo? Más ejemplos. Un alojamiento que no tenga cobertura de telefonía móvil, quizás, ¿no? Entonces, alguien que, eso habrá que decirlo en el anuncio, alguien que esté enganchado al TikTok o a las redes sociales a su móvil, quizás nunca vendrá a nuestro alojamiento, ¿vale? Pero quizás un urbanita harto de estar, que lo llame el jefe a cada momento al móvil o harto de WhatsApps diarios, le parecerá fantástico desconectar una semana en nuestro alojamiento donde no hay cobertura móvil. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser completamente honestos con lo bueno, evidentemente, contando todo lo bueno que tiene nuestro alojamiento, pero también las cosas que nosotros creemos que son menos buenas, porque hay tantos tipos de viajeros como espacios. Cosas importantes cuando estemos describiendo nuestro alojamiento. Poner la dirección exacta del alojamiento, ¿vale? No nos preocupemos porque la dirección exacta no la va a ver nadie hasta que no se produzca una reserva confirmada, ¿de acuerdo? No pongamos una dirección por ese miedo en un sitio diferente y después vayamos a tener un follón a la hora del check-in con un cliente, ¿de acuerdo? Cosas importantes también, que las fotos reflejen fielmente el espacio. Esto también forma parte de la descripción, la fotografía. Y con esto quiero decir que vamos a intentar huir de ojos de pez, de grandes angulares que deforman los espacios, ¿de acuerdo? No somos un portal inmobiliario y lo que queremos vender es honestidad. Si no vamos a utilizar grandes angulares, utilicemos una focal más corta. Evidentemente no va a coger el espacio, pero bueno, podemos hacer 3 fotografías de cada uno de los espacios para que se vean su totalidad, ¿de acuerdo?
Más cosas. Deja ver, perfecto. Que los servicios que mostramos y que decimos que tenemos correspondan a los anunciados. O sea, que los que anunciamos correspondan a la realidad. ¿De acuerdo? Que si decimos que tenemos aire acondicionado, el aire acondicionado funcione. Que si decimos que tenemos una conexión a internet con fibra óptica, realmente sea de fibra óptica y la conexión sea rápida. Que si decimos que tenemos una tele de 32 pulgadas, la tele no sea de 42 ni de 26, sea de 32 pulgadas. ¿De acuerdo? Que los servicios que ofrezcamos correspondan a los que después se va a encontrar el cliente. Súper importante que el cliente nunca quede defraudado. ¿Vale? Algunos consejos: utilizar imágenes de alta calidad, lo habíamos hablado antes, establecer normas de la casa. Importante también, los alojamientos son nuestros, ¿vale? Nadie más que nosotros vamos a poner las normas. Por lo tanto, podemos establecer normas de la casa en nuestros anuncios para que no se hagan fiestas, no se admiten mascotas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es harina de otro costal que lo veremos en otro vídeo, pero bueno, importante las normas de la casa. E incluso restringir zonas si es necesario. Pueden haber zonas de la casa que estén cerradas porque se utilizan de almacén. Habrá que decirlo en el anuncio, totalmente transparente y totalmente honesto. Oye, pues esta zona se utiliza de almacén y está cerrada a los huéspedes. Disculpe las molestias. Y no pasa absolutamente nada. Mientras los huéspedes lo sepan y hagan la reserva teniendo toda la información, no va a haber ningún problema. Seguimos viendo cosas. La llegada fácil, súper importante, un proceso de check-in ágil, ¿de acuerdo? Lo último que quiere un viajero que está cansado tras un largo viaje es estar esperando por entrar a un alojamiento o estar perdido. Por lo tanto, agilicemos el proceso de check-in, hagámoslo lo más ágil posible, con una dirección correcta e informando muy bien del proceso al cliente. Mire, yo les voy a explicar mi proceso de check-in, el que hacía antes y el que hacía ahora. Les digo el que hacía antes porque yo antes era un trabajador autónomo, con poco tiempo, pero con flexibilidad horaria, entonces podía hacer el proceso de check-in presencial. Yo un día antes de la llegada de mis huéspedes les enviaba un mensaje a través de la plataforma y a través de mensajería de texto, a través de WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, o SMS, ¿de acuerdo? Con instrucciones detalladas para el acceso al alojamiento, para la llegada al alojamiento más bien. Quedaba con ellos, quedábamos en una hora concreta. Les pedía la hora de llegada del vuelo, yo calculaba del aeropuerto lo que podían tardar en coche de alquiler a mi alojamiento, les proponía una hora, aceptaban y yo los esperaba por fuera de mi casa. Y siempre era yo el que esperaba por fuera de mi casa, nunca los huéspedes esperaban, siempre tenía que esperar yo. Y es lo decente, nunca que los huéspedes esperen por ti, espera tú por ellos, ¿de acuerdo? Cuando llegaban, me presentaba, entrábamos en casa. Les enseñaba la casa, el funcionamiento de los electrodomésticos y les decía que disfrutasen mucho y que quedaba a su disposición para cualquier cosa que necesitasen. Vale, ahora hago un proceso de check-in o los clientes hacen un proceso de check-in autónomo. Ahora soy un trabajador asalariado con más tiempo libre pero menos flexibilidad horaria. Por lo tanto, ahora ya no puedo hacer procesos de check-in presenciales y lo que he optado es por las cerraduras electrónicas. El proceso es el siguiente: un día antes de la llegada de mis huéspedes también les mando información, pero esta vez mucho más detallada, con enlaces a Google Maps. Oye, pues llega hasta aquí, aquí está la dirección de la casa, aparca en este sitio, camina 50 metros, toca aquí, esta es la clave para acceder a la cerradura electrónica y todo eso. Y una vez que, por favor, les pido que me notifiquen que han llegado. Realmente esto no me hace falta porque las cerraduras electrónicas te mandan una notificación a tu dispositivo móvil, a tu celular, en cuanto alguien llega. Dentro de la casa, como yo ya no puedo hacer procesos de check-in presenciales y no puedo enseñar el funcionamiento de la casa, se encuentran un manual de instrucciones, como este que ven aquí en la fotografía, o como este otro. ¿Vale? Este manual de la casa, ellos van a encontrar pues el funcionamiento general de la casa, desde la clave del Wi-Fi, el funcionamiento de la lavadora, del microondas, de la puerta, etcétera, etcétera. Vale, un montón de cosas. Aquí tengo un ejemplo, no sé si lo ven aquí. Vale, esto es un manual, está hecho en PowerPoint.
¿vale? Muy sencillo, pero lo tengo hecho y si quiere, alguno está interesado, me deja su correo electrónico y se lo paso para que lo puedan adaptar. ¿De acuerdo? Yo creo que es súper necesario tener, aunque hagamos procesos aquí hay otro, igual, pero bueno, para otro alojamiento. Les digo, yo creo que aunque hagamos procesos de check-in presenciales, también es útil tener un manual de instrucciones de esto en la casa para que, bueno, un cliente quizás que quiera usar la lavadora y no sepa cómo funciona, en vez de llamarnos, que revise el manual y autónomamente pueda ponerla a funcionar, ¿de acuerdo? Y ya les digo, si quieren el manual, me escriben, me dejan un correo electrónico y se los hago llegar sin ningún tipo de problema para que ustedes puedan adaptarlo. Bien, esta es la cerradura electrónica que yo utilizo, es una cerradura modelo Nuki, modelo marca Nuki, Nuki Smart Lock se llama, y lo cierto es que es muy sencilla de utilizar, muy sencilla de instalar y funciona bastante bien. También tengo un pequeño texto escrito de cómo hago yo el proceso, ¿vale? Exactamente cómo funciona la cerradura, que también se lo puedo pasar, se lo puedo explicar en cualquier momento sin ningún compromiso. ¿De acuerdo? Pues esto es el proceso de checking. Bueno, esto también es una cerradura, un proceso de checking autónomo, un poquito más primitivo o menos tecnológico, pero igual de funcional. Esto es lo habrán visto por ahí en un montón de sitios. Un pequeño candado que va en el pomo de la puerta y dentro hay una pequeña caja de seguridad que se abre con una ruedita numérica y dentro tiene una llave para acceder a la vivienda. Otra cosa fundamental para lograr buenas valoraciones, ayudar a los huéspedes durante su estancia, muy importante. Y en este caso, yo creo que debemos ser nosotros quienes tomemos la iniciativa, incluso ser un poquito plastas, un poquito pesados con los huéspedes, preguntándole, oye, ¿qué tal tu primera noche? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que se sientan un poco protegidos y se sientan un poco como en casa, como que hay alguien ahí. ¿Sabes? Cuando vas a un hotel hay una recepción a la que puedes acudir para cualquier cosa. Esto debe ser un poco parecido. Nosotros debemos estar un poco pendientes siempre de nuestros huéspedes. Miren, yo lo que hago es cuando llegan, ya les digo que les pido que me digan cuando han llegado, cuando se han instalado para saber que todo ha salido bien. No obstante, con las cerraduras electrónicas, ya les digo, no notifican al móvil de cuando alguien las utiliza, por lo tanto yo sé que alguien ha entrado o ha salido de la casa. No obstante, ese mensaje que les pido que me mandan me sirve para preguntarles qué tal todo, qué les parece la casa, si necesitan cualquier cosa, siempre quedo a disposición de ellos, ¿de acuerdo? También tengo preparado un mensaje con lugares o sitios recomendados como restaurantes, playas, museos. eh, y ese mensaje de sitios recomendados debe ser, yo creo que debe ser con sitios que realmente nos gusten a nosotros. Vamos a intentar huir de los sitios meramente turísticos que el cliente o el huésped va a poder encontrar en cualquier web por ahí. Y si son un poquito más auténticos, sitios a donde nos gusta ir nosotros a comer o playas a las que nos gusta ir a disfrutar, ¿vale? Será muchísimo más, lo agradecerá mucho más el huésped. Miren, otra cosa, nosotros vamos a ser mucho más conscientes que los huéspedes de las cosas que pasan en nuestros territorios, en los territorios donde tenemos nuestros alojamientos. Y hablo ahora con el tema este de la pandemia, de toques de queda, de uso de mascarillas, restricciones, etcétera, etcétera. Yo no me imagino un alemán en mi alojamiento viendo el telediario de la 1, de televisión española, para informarse de las noticias y saber lo que va a hacer. Por lo tanto, nosotros debemos informar a nuestros huéspedes de todos estos cambios, que bueno, esperemos que no haya muchos más, pero bueno, incluso de alertas meteorológicas. Aquí en Canarias ponen una alerta meteorológica cada 2 por 3, entonces bueno, aunque no son nada graves la mayoría de las ocasiones, pero bueno, nosotros debemos avisar, oye, pues hay una alerta por fenómenos meteorológicos adversos de viento en la zona sur de la isla, ten cuidado y no vayas por esa zona, ¿vale? Informando a nuestros huéspedes de todas estas cosas. Oye, cambió y hay el cierre de los establecimientos por la pandemia es a las 12.
Hay que decírselo, ¿vale? O hay que llevar mascarilla, o es obligatorio llevar mascarilla, o no es obligatorio, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas que nosotros vamos a ser mucho más conscientes porque estamos atentos a las noticias, a la información que nos llega, ¿de acuerdo? Em, También, evidentemente, vamos a tener que estar pendientes de las reclamaciones, no reclamaciones, o de lo que, los posibles mensajes que nos manden los huéspedes, o preguntándonos cualquier cosa o demandándonos cualquier otra cosa. Para eso no hay nada mejor que instalar la aplicación en nuestro móvil, la aplicación de Airbnb en nuestro móvil, y activar las notificaciones, porque el móvil, nos podemos olvidar de las llaves, nos podemos olvidar de cualquier cosa del móvil, no nos vamos a olvidar nunca, nos vamos a llevar siempre con nosotros y vamos a estar siempre alerta por si algún huésped nos manda algún tipo de notificación para estar atento y contestar cuanto antes y atender la demanda del huésped, ¿de acuerdo? Pues estas son las 5 cosas que haciéndolas bien o medianamente bien, vamos, yo creo que la limpieza hay que hacerla muy bien, el resto de cosas también hay que hacerlas bien, pero bueno, vamos a conseguir valoraciones excelentes, valoraciones 5 estrellas que nos van a ayudar a posicionar nuestro anuncio en la plataforma y cuanto mejor posicionados estemos, pues más reservas vamos a obtener, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta el próximo vídeo, nos vemos, venga, chao.